Y mortalidad materna, ¿no? Pues son datos nomás, ¿no? Que no pasa nada. Si quieres, no me preguntes. Primera pregunta, ¿cuánto fue el porcentaje en 2016 de Pero estábamos Ya. Sí. voy a poner que tal para grabar la diáfona. A ver, habíamos quedado en eso de mortalidad infantil, mortalidad materna. Eso vamos a mencionarlo no tanto para poderles decir, dígame cuándo fue la mortalidad y tal, sino para que tengan una idea. Si antes, oiga, los indicadores en salud realmente eran alarmantes. Ustedes, no les digo pregunten a su papá, porque su papá también es relativamente joven, pero pregunten a su abuela, los que tienen, de qué se moría antes las mujeres, especialmente mujeres jóvenes, del famoso mal parto. ¿Y qué era el mal parto? Problemas relacionados con el embarazo, parto y posparto. Hoy en día, cuando muere una joven así en esas situaciones, yo creo que sale de verdad en la televisión. Ya no se precisa que un niño menor o un recién nacido muera. Yo todavía he tenido esa situación, no una vez, varias veces, donde el esposo, por ejemplo, decía, salve a mi mujer, no me importa a mí el hijo, porque finalmente otro hago, no hay problema. Pero ahorita eso no existe. El papá te va a decir, salve a la mujer y salve al niño, porque los dos son importantes. Aquí no hay que muera la mujer, se salve el niño, que muera el niño y salve la mujer. Todas las cosas obviamente han cambiado, ¿no ven? Por ejemplo, aquí dice la tasa de mortalidad infantil. Desde luego hay bastante variación en nuestro país a nivel occidental, a nivel oriental, a nivel de los valles, ¿no? El más castigado sigue siendo a nivel occidental, principalmente los departamentos de Potosí, Oruro y parte probablemente de Chuquisaca. Por ejemplo, aquí tenemos una tasa de mortalidad en el departamento de Santa Cruz más o menos de 131, mejor dicho, de 67 probablemente, y en en Potosí de 131. ¿Qué quiere decir? Que de cada 1000 nacidos vivos fallecían antes de cumplir el primer año de vida 131. Era una tasa de mortalidad elevadísima. Esto más o menos debe ser de 1990, 80, no, 90, 1990. La tasa de mortalidad infantil de los gringos, ¿no?, debe ser menos que 1%. O sea que si nacen 100 niños, 99,9% van a vivir, ¿no es cierto? Si vuelven a preguntar a sus abuelitos cuántos hermanitos eran ustedes, les va a decir 8. ¿Y cuántos vivieron hasta ser adultos? 5, 4, 3. O sea que parecía que vivíamos como dicen aquí, la ley del monte, ¿no?, la ley de la supervivencia del más apto, del más fuerte. De esa tasa de mortalidad infantil tan elevada, ahorita más o menos, tampoco yo sé exactamente, debe estar en unos 40%. O sea que ya ha bajado más del 100%. Ha bajado por acá. La tasa de mortalidad materna igual, antes, si es que no me equivoco, a los 90 debe ser una cosa de 360 mujeres morían por el problema del parto, embarazo, posparto, por cada 100.000 nacidos vivos. Hoy en día debe estar alrededor de 80, todavía existe, ¿no? Lo cual obviamente debería seguir reduciéndose.
Mire, en 1989-94 la proporción de mujeres en edad fértil sin instrucción, eso es otra de las cosas que hemos mejorado considerablemente. Para 1990, ¿no? Yo creo que de verdad la tasa de analfabetismo llegaba a mitad. Mitad de Bolivia sabía leer y escribir y mitad de Bolivia no sabía ni leer ni escribir. En cambio ahora parece que está menos que 8. O sea que ya es difícil encontrar a una persona en Bolivia que no sepa ni leer ni escribir. Se puede, pero es muy difícil. En cambio antes era lo corriente, la mitad de todos ustedes no sabían leer y escribir, la otra mitad sabía leer y escribir. ¿No ven? Doctor, Sí. no está mostrando diapositivas. No hay diapositiva. No quiere. Del texto no más. Ya. Por ejemplo, mujeres en edad fértil sin instrucción bajó del 18 al 12%, pero actualmente ya ha bajado a más todavía. Esto va a ser charla nomás para que tengan una idea, mejor que escuchen, ya no me hago problema de eso. Otra cosita. La tasa de mortalidad infantil también de acuerdo a la edad ha tenido una relación con la mortalidad infantil, principalmente en madres mayores de 40 años. Tienen probabilidad de 55% más alta que las madres cuya edad oscila entre 20 y 29 años. Yo creo que esto, por ejemplo, es una llamada de atención para ustedes, ¿no? Porque lamentablemente los que estudian medicina quieren embarazarse cuando ya están viejitas y eso no vale la pena. Lo ideal es embarazarse de 18 máximo hasta los 35 años. Ese es el grupo etario en la que la mujer debe tener su hijo, pero no su primer hijo a los 34 años. Ya debe decir el último hijo. Seguramente ustedes van a decir, yo he nacido y mi mamá tenía 15 años, evidentemente ha existido, o mi mamá tenía 50 años, sí, pero no nos olvidemos, y eso es triste, y eso de verdad es ponerse un poquito consciente sobre eso. Las malformaciones congénitas en mujeres por encima de los 35 años aumenta. Cuanto más viejitas, mayor probabilidad. El famoso síndrome de Down, que Dios de verdad nos proteja de ello, no porque sea una cosa bueno, monstruosa ni nada de eso, sino porque desde luego que quisiéramos siempre tener un hijo saludable, ¿no? ¿A quién le gustaría tener un hijo con un problema como el síndrome de Down? Te da una pena, escucha, por demás, ¿no? Tanto para el propio niño o niña como para los padres. Entonces, por eso es bueno tener un hijo para las mujeres por lo menos hasta unos 36, 37 años. Porque más después a alguien le va a tocar alguna malformación. Y ese alguien, no saber, podría ser yo, ¿no es cierto? En esa parte, por ejemplo, los hombres no participamos mucho, ¿sí? Por eso el hombre 60, 70, 80 años, aunque sea el último esfuerzo, todavía tiene un hijo con una mujer al menos joven, un hijo saludable. Por eso ustedes van a ver, su nietito no es mi hijito, ¿qué va a hacer? ¿Ven? Y eso que yo no creo que esté tan viejo. A mí, ¿cuántas veces me han dicho? ¿Un nieto? No. Y el niño, mamá. Pero la mujer no. Eso sí, tómenlo en cuenta. Otro problema ha sido el periodo intergenésico. Lo ideal es que de un parto a otro parto debe haber por lo menos 3 años. ¿No ve? No es bueno tener cada año un niño. Eso también ha aumentado la mortalidad infantil. A ver, según el ENDASA dice, 94, la mortalidad infantil de unos 4 años
baja de 57 a 44 por 1000. Bueno. Entonces, para la mortalidad infantil es importante la edad, la escolaridad, estamos hablando del periodo intergenésico corto, ¿no? Desde luego, en el occidente hay mayor mortalidad infantil que en la oriental. Igualmente para el caso de la mortalidad materna, ¿no? A ver, en la mortalidad materna principalmente influye si es el área rural o el área urbana. Desde luego que hay, la mortalidad materna si es el área rural o urbana. Desde luego que es más frecuente en el área rural que en la urbana. La mortalidad materna en el altiplano, más o menos del año 90, era 591 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Se puede imaginar 500 pobres mujeres de 17, 18, 19, 20 años morían por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué más? En relación al momento del fallecimiento, el 62% ocurría durante el embarazo, el 23% durante el parto. También influía la tasa global de fecundidad. Para esa época era de 4.8 hijos por mujer. Era altísimo. Ahorita debe estar unos 3 por mujer. Digamos 3.8 en el área urbana y 6.1 en el área rural. La edad, eso que les acaba de decir, menos y más de 35 años, ¿no? Bueno, lo que sí tenemos que hablar a lujo de detalle es esto que de alguna manera hemos hecho mención en el SUS, el famoso Sistema de Información en Salud, el SNIS. El SNIS es el que va a procesar la información del total de los establecimientos de salud en los 4 subsectores que componen el Sistema Nacional de Salud. El SNIS, entonces, ¿qué sería? Un conjunto de instrumentos y procedimientos que van a estar destinados a la captación, sistematización, consolidación y retroalimentación de la información, tanto técnico-administrativo y fundamentalmente relacionado con los eventos de vigilancia epidemiológica en los establecimientos de salud. Desde luego, esto no quiere decir que solamente es para los establecimientos del sistema público, también de la seguridad social y de la medicina privada. Instrumentos del SNIS. Existen 4 instrumentos de SNIS como el que estábamos mencionando. Instrumentos de captación, de sistematización, de retroalimentación y de consolidación. Vamos a hablar primero de los instrumentos de captación. Como dice su nombre, son destinados al registro de datos de tipo clínico, lógicamente relacionados con el usuario o cliente. Como ejemplo,
Del instrumento de captación podemos mencionar el carnet de vacunación, el carnet de salud infantil, de control prenatal, la famosa historia clínica. Todo ello sirve para recoger información. La historia clínica oficial del sector público para centros de salud se llama Historia Clínica RA 10. Sabemos que no existe una sola historia clínica. Casi todos, incluso los servicios de salud público, elaboran su propia historia, los de servicio particular lo propio. Después tenemos el certificado único de defunción. Esos son los instrumentos de captación. Instrumentos de sistematización. Aquí se encuentran los instrumentos destinados al acopio continuo de datos, tanto clínicos como estadísticos, durante un periodo de tiempo determinado. Los instrumentos de sistematización oficiales del sistema público son, primero, el cuaderno número 1, que es un cuaderno de consulta externa, principalmente a nivel de los hospitales, a nivel de los centros de salud de primer nivel, van a ver esos cuadernos. Cuaderno número 1, consulta externa, donde se coloca la fecha, el nombre del paciente, el sexo, tal vez la dirección y después el nombre, el diagnóstico y el tratamiento de una manera bastante resumida. El cuaderno número 2 es el cuaderno de control prenatal puerperio. Entonces ahí vamos a anotar todo lo que es parto, casi bajo las mismas características, solamente que ahí tendrá que ponerse probablemente el peso del niño, la hora de parto, porque a partir de ello se recoge información. Entonces ese es el cuaderno de control prenatal, parto y puerperio, otro cuaderno. El cuaderno 3 es un cuaderno de anticoncepción y detección del cáncer cérvico-uterino. Todos los pacientes que van por metodología anticonceptiva y se van a anotar como también los que hacen seguramente el Papa Nicolau. El cuaderno 4 es cuaderno para nutrición y desarrollo infantil, control de niños sanos. El cuaderno 5 para internaciones en centros de salud y hospitales. El 6 es emergencia de enfermería para centros de salud y hospitales básicos. El 7, cuaderno para anotar toda la atención odontológica. El 8, consulta externa y enfermería para puestos de salud. Todo ello, entonces, son cuadernos que corresponden a los instrumentos de sistematización. El otro instrumento es instrumentos de consolidación. Los instrumentos de consolidación son unos formularios que yo siempre me acuerdo, nunca me olvido, que cada mes, cada fin de mes, cuando estaba en Provis, te juro que me hacía doler la cabeza porque nunca había estado acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo de llenar formularios y demás cosas. Era fregado, pero ahora es ya una cosa, como dicen, muy arraigada dentro del personal de salud, porque desde estudiantes se está dando. Los instrumentos de consolidación, volvemos a repetir, entonces son formularios que van a consolidar los datos de cada establecimiento al final de cada periodo. Al final de cada periodo determinado de tiempo para su envío al centro de acopio inmediato superior. Si es un centro de salud, el inmediato superior será la gerencia de sede.
¿cuáles son esos instrumentos de consolidación o formulario? Primero, tenemos el formulario informe mensual de producción de servicios. Ahí está anotando, hay cuántas consultas, cuántos inyectables, cuántas curaciones, cuántos partos, cuántos legrados, pucha, todo hay que anotar ahí. Ese es el formulario informe mensual de producción de servicios. El formulario notificación para vigilancia epidemiológica, si es que tuviéramos un caso, vamos a poner ahorita la influenza, ya, entonces anoto en ese cuaderno, en ese formulario que es para notificación de vigilancia epidemiológica. El tercero es formulario para informe de producción de servicios y vigilancia epidemiológica de los bancos de sangre y servicios de transfusión. Eso poco nosotros lo vamos a ver. Otro formulario de informe de laboratorio. Obviamente esos son los que van a hacer los de laboratorio. Informe de laboratorio, vigilancia de contaminantes, microbiológicos, químicos, metales pesados, pesticidas, etcétera, etcétera. Esos son los formularios de ACO. Y por último es el de formulario de informe laboratorial para vigilancia epidemiológica. Bueno, y el último y cuarto informe o instrumento del SNIS se llama instrumento de retroalimentación. Son los que van a estar destinados al control de administración de un nivel gerencial determinado. Ejemplo, tenemos la gráfica de monitoreo de consulta externa, donde generalmente los directores del centro de primer nivel, del segundo nivel, tercer nivel, hacen ese gráfico, ¿no ve? En el sistema de ordenadas. Entonces ahí hacen, si el gráfico está subiendo, quiere decir que se está atendiendo bien. Se está horizontalizando, quiere decir que algo está pasando porque no estamos mejorando. Y se está bajando, quiere decir que no estamos atendiendo bien porque los pacientes que no, ya dejan de fregar con... No, es que ya se pasó ya. ¿Cómo vas a querer? Ya dije. Pero ella estaba explicando. Uy, me estoy así teniendo pisada de la parte. Monitoreo de consulta externa, entonces para las reuniones, por ejemplo, del equipo de salud. Ahora vamos a ver cómo está nuestra demanda, si la población está demandando nuestra atención. Entonces, eso es muy bueno, porque si estamos arriba, bueno, estamos trabajando bien, sigamos haciendo lo que siempre hacemos, se horizontaliza, entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué pasa? No estamos mal, pero tampoco estamos bien. Pero si bajara, caramba, oiga, doctora, ¿será que usted pues llega muy tarde, da maltrato? No tengo idea. Entonces tenemos que buscar qué es lo que está ocasionando ese problema que está haciendo que baje el número de consultas, ¿verdad? Esos son entonces uno de los instrumentos de consolidación. Mejor dicho, de retroalimentación, perdón. Procedimientos del SNIS. Entre los procedimientos del SNIS vamos a mencionar dos tipos de procedimientos que se van a utilizar para poder manejar la información. Uno, procedimientos manuales, y dos, procedimientos electrónicos hoy en día. En mi época solo era manual, ahora hay electrónico. El manual obviamente va a ser por la mano, se refiere al llenado manual de los formularios, de los cuadernos y de otros instrumentos. El llenado tiene que ser manual,
que puede ser semanal, mensual, según se trate del formulario. Los procedimientos electrónicos va a ser ingresar los formularios a un paquete o software que permite su consolidación electrónica, que se encuentra generalmente en la gerencia de Z, que antes se llamaba distrito. Aquí hay 5 gerencias de Z, ¿verdad? Donde existe el software de captación del SNIS, que permite informatizar los formularios de consolidación. El procesamiento electrónico de datos también se realiza en el Servicio Departamental de Salud y también, si ustedes quieren, a nivel del Ministerio de Salud y Deporte. Flujo de información, esto sí es importante porque ustedes cuando lleguen a ser médicos generales, muchos van a trabajar en el centro de salud y tienen que saber cuándo se debe llenar y cuándo se debe enviar y a dónde se debe enviar, ¿verdad? La información, desde luego, que van a hacer en el establecimiento de salud. Este puede ser un puesto de salud, un centro de salud, un hospital básico, hospital general, hospital especializado. Si se trata del sector público, la información se sistematiza diariamente en los cuadernos del SNIC, o por ejemplo el cuaderno de consulta externa, ahí vamos a anotar todos los días, ¿verdad? En otros subsectores como la seguridad social, algunas ONGs y algunos establecimientos privados, la información se sistematiza en cuadernos o formularios que pueden ser propios de cada institución, que generalmente se trata de usar los mismos que hay en el ministerio. Mensualmente o semanalmente, según se trate de formular, la información se consolida en los formularios de consolidación y se envía a las gerencias del respectivo, si son provenientes de un primer nivel de salud. En el caso de los hospitales generales especializados, la información se envía directamente al CES, o sea, en el caso de los hospitales generales, hospitales especializados, la información van a enviar directamente al CEDES, ya no a la gerencia directamente al CEDES correspondiente. La norma dice que los establecimientos deben enviar su consolidado a su gerencia de CEDES hasta el 5º día de cada mes. O sea, si usted trabaja en un centro de salud de primer nivel, esa su información debe enviar hasta el 5º día de cada mes a la gerencia de SED que corresponde. En el caso de los hospitales generales especializados, deben enviar la información al CEDES hasta el 10º día de cada mes. Ahora, en la gerencia de SED se va a consolidar electrónicamente la información que es proveniente de los centros de salud, principalmente de primer nivel, y lo van a enviar al CEDES correspondiente. La norma dice que deben enviar la información electrónicamente consolidada hasta el 7º día de cada mes. La gerencia de SED debe enviar su consolidado electrónico hasta el 7º día de cada mes. Y las gerencias rurales hasta el 10º día de cada mes, en áreas rurales. Antes del envío de la información, la gerencia de SED debe revisar la calidad de la información, ¿no? Y lo va a tener que enviar hacia el CEDES. El CEDES consolida electrónicamente la información de las sedes de su jurisdicción y va a enviar a nivel central a nivel central. La norma dice que debe enviar la información hasta el 22º día de cada mes. A ver, parece que usted jugaba. Consolida, debe enviar
Ahí está bien. Entonces, el CEDES consolida y debe enviar a nivel central hasta el 22º día. 22º día de cada mes. A su vez, el nivel central recibe la información de las sedes o de todos los sedes y lo publique en la página web previa de edición de calidad. La norma específica dice que la debe publicar en internet hasta el 25º día de cada mes. ¿Será que es verdad? O sea, el día 26 de cada mes, si tú entras a la página del Ministerio de Salud, tendrías que encontrar toda la información referente a la salud de todos los centros de salud, gerencias de sedes, hospitales. Mira, estoy envejeciendo, pero nunca he hecho la prueba. A ver si ustedes se animan. Peor que ustedes, ¿no? Esto también es muy útil. Las normas para el llenado y acopio de instrumentos. La historia clínica, ustedes están llevando ahorita semiología, ¿no? Bueno, ¿qué es la semiología? Es el estudio de los signos y síntomas. ¿Qué es un síntoma? Es una interpretación subjetiva. Bueno, ¿y qué es un Signo. Manipulación objetiva. ¿Qué un puede ser? ejemplo de un síntoma? Síntoma. Dólar. A ver, ahora cállense. Así como lo están recitando cuando uno, bueno, no sé, pero tampoco no voy a decir a nadie en particular, ¿no? Porque es feo. Cuando uno ve las universidades privadas hacen examen de grado, no dan examen de grado, ustedes no dan. Esa suerte que tienen. Claro, está ante un tribunal de la pública, tribunal interno de la propia universidad y representantes del colegio médico, como 5 tipos, ¿no? O 5 tipos y tipos. También uno se olvidará, ¿no? Entonces a veces uno, a ver, dime, ¿qué es un signo? Y no le hallan. Dame un ejemplo de signo. Lo que acaba de decir dolor. Ahorita ustedes se ríen, pero eso yo siempre digo, ¿no? A mí me gustaría, para ver cómo será, ¿no? Tomar a ver a 1, 2 o 3 de ustedes ese examen de grado. ¿Cómo están? Porque no hay forma de poder realmente decir, ah, caramba, aquí Gabriel, ¿verdad? Está un poquito mejor, está peor, no sé, ¿no? Pero no hay. Entonces, el llenado, bueno, estamos hablando de la historia clínica, ¿no? Como dice su nombre, es un documento, si ustedes quieren, legal, la historia clínica, relacionado con la sintomatología que aqueja a la persona, ¿no es cierto? Esa historia clínica, la verdad, miren, yo siempre también estoy envejeciendo y digo lo mismo. Sinceramente, no sé quién lo ha hecho. La historia clínica que están aprendiendo ustedes ahorita, todos los pasos, todas las cosas que tienen. Pero esa historia clínica obviamente es bastante completa. Como estudiantes, no sé si ya lo han hecho, pero yo creo que 1 hora es poco tiempo para hacer una historia clínica. Es bastante sonado. Para aprender, genial, porque tú no vas a aprender de lo chiquitito, lo más chiquitito, ¿y qué va a quedar? Eso es lo que yo a veces no me gusta, porque mira, a veces uno dice en las materias, no, hay un montón de contenido que no es útil, que se pierde, que esto, que lo otro. Solo esto daremos, listo. Solo eso, resumidito de eso, igualito se olvida, queda más chico. Y finalmente, cuanto más poco es, queda menos. Entonces, no sé, a veces tiene no más utilidad que a uno le den importante, porque de eso va a quedar algo, pero algo más grande. No sé si me están entendiendo. Entonces,
En este caso de la historia clínica completa que están aprendiendo es muy bueno. Pero como les digo, elaborar esa historia clínica mínimo yo creo que debe ser 1 hora. Y un trabajador, un médico en un centro de salud, oiga, que trabaje 6 horas tiempo completo, no se puede dar el lujo de atender 6 pacientes. Necesitaríamos, pues, a nosotros nos convendría porque así habría trabajo para todo el mundo. Pero eso es imposible porque no hay platita. Entonces el Ministerio de Salud, y yo creo que todo el mundo y todas partes del mundo, ¿no?, trata de elaborar un instrumento mucho más concreto, más pequeño, pero eso lo maneja ya un profesional formado que sabe cómo se hace una historia clínica. Entonces esa es la historia clínica que se llama del sistema SOAP. Eso lo puedes usar incluso a nivel particular, no estás cometiendo ninguna cosa mala, de manera contraria, estás utilizando un instrumento correcto. Entonces, ese instrumento es un instrumento de captación que es conocido por el STIS, se llama la historia clínica basada en el sistema SOAP. Es un modelo de historia clínica orientado al problema. Lamentablemente la vida, no lamentablemente, sino que más bien al contrario, la vida sabemos que es dinámica, no es estática, ¿no? Antes, ¿no?, yo creo que te botaban de la universidad si tú dabas un diagnóstico, un síndrome, por decirlo, o un síntoma. Tú vas a ser médico fuera. Era haber puesto un diagnóstico de una enfermedad. Pero ahora, bueno, con estos sistemas puede ser un diagnóstico, un síntoma, puede ser un síntoma. Entonces, cambia, ¿no? Por eso dice, en la historia clínica basada en el sistema SOAP, que es un modelo de historia clínica orientado al problema. Su construcción se basa, o está basada, en el diálogo constante y de respeto mutuo entre el paciente y el médico, y destinado a los establecimientos, como dice aquí, donde existe médico. Esa historia clínica, desde luego, que si no has aprendido a hacer una historia clínica como debe ser, no se puede usar, pues no corresponde, ¿no? Entonces, esta historia clínica tiene como propósito, primero, facilitar la administración de la consulta y recoger información histórica de la demanda de servicio. 2, mejorar la calidad y eficiencia en el manejo y el seguimiento del paciente. 3, ordenar el pensamiento clínico. 4, facilitar la toma de decisiones. Y 5, ayudar en la investigación clínica epidemiológica. Contenido y metodología de llenado. La historia clínica es lo del sistema SOAP. Se divide en 2 partes. Se recomienda dividir internamente las tareas para el llenado de la primera parte. Incluso el llenado de la primera parte puede hacerlo la secretaria o cualquier otra persona. Porque están relacionados con los datos administrativos, podrá ser llenado por el recepcionista, personal responsable, etc. Los antecedentes pediátricos, como ser las vacunas, los antecedentes ginecobstétricos pueden ser llenados por el personal que atiende directamente al usuario. Segunda parte de la historia clínica. Los antecedentes patológicos y los factores de riesgo, incluyendo las alergias y los grupos sanguíneos, deben ser llenados por personal que atiende directamente al usuario, o sea, por el médico, ¿no? Indicaciones para el llenado de la primera parte. La primera parte, la primera hoja, debe ser llenado completamente durante la primera visita, donde está que te llama,
eres soltero, casado, dónde vives, en qué trabajas, cuántos años tienes, todas esas cositas, ¿no? En el todo debe ser llenado la primera visita, ¿verdad? Y será actualizado en el transcurso de las sucesivas visitas que haga el paciente. Desde luego puede cambiar su estado civil, desde luego va a cambiar la edad, puede cambiar, ¿cómo se llama?, la dirección, puede cambiar la ocupación, o sea que cambia mucho también, ¿no? Aquí hay un detalle muy bonito que dice que debe ser llenado con letra clara y mucho mejor si es imprenta, ¿no? Porque la verdad de las cosas, los médicos, ¿no ves? Se ha hecho famoso la letra de médico porque nunca se ha podido entender. Y todo eso, yo siempre, bueno, eso es lo que yo he llegado a esa conclusión. ¿Por qué el médico antes tenía esa letra? Porque no había las cosas que actualmente tienen ustedes, ¿no? Ahorita con el celular nomás uno puede tener toda la información completamente hecho en imprenta con todo lo que adquirimos. Entonces antes uno que hacía, digamos esta clase, ya escribir como se pueda, de lo que se pueda, ¿no? Entonces ahí iba degenerando la letra de una manera progresiva. Yo personalmente no entiendo ni mi propia letra, ustedes dirán, la verdad, por eso a mí me da labio cuando ustedes escriben cada uno con su letra. Yo les digo, a ver, ustedes, de una persona que soy yo, a ver, entienda, yo tener que entender de 150, ¿qué pasó? También no es correcto, ¿no? Ahora, eso yo entiendo, no, porque claro, mal que bien soy una persona que está en la materia, tengo idea, entonces ya uno medio lo calcula, igual que los farmacéuticos. Había una vez un WhatsApp donde una farmacia puso un letrero, a ver, se precisa un ayudante de farmacia, o por allí entra un tipo, señor amigo, soy tanto. Usted sabe, sí, entender la letra del médico, sí. Y parece que el tipo le dice, a ver, escriba para paracetamol, el tipo hace unos años ahí, muy bien contratado. ¿No? Entonces, ahora, obviamente eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque de ya el paciente no entiende, no aprende lo que uno le indica verbalmente, vas a tomar una cápsula de 6 a 6 horas y bien, se va a su casa, ay, cada qué tiempo me dijo, mucho uno se olvida, pero ahí están las indicaciones, pero las indicaciones del letra del médico no se entienden un pivo. Entonces, obviamente complicaba el buen tratamiento y la buena administración de los medicamentos, ¿no? Por eso es que en esto de la historia clínica y actualmente en las 60 incluso están medio queriendo, ¿cómo se dice? Digitalizando. Queriendo, ay caramba, no, o sea, cuando una cosa no es legal. ¿Ah? No es la palabra, se me fue. Bueno, queriendo hacer que eso sea algo no adecuado, el escribir en letra no clara, especialmente las indicaciones en el paciente. ¿Penalizarlo? ¿Ah? ¿Penalizarlo? Eso Choco, penal, tratando, incluso está queriendo penalizar esa situación, esa es la palabra, penalizar esa situación. Mira, tu mujer se ha vuelto feliz hoy. Una sonrisa tiene de oreja a oreja. Ese es mi hombre. Y el Choco hecho el bueno y sacando pecho. Bueno, es que es lo correcto. No es mentira, ¿no? Y no quiero, bueno, ya no hay que denigrar, ¿no? Pero en mi época, que aparentemente es un poquito avanzado, oiga, no vas a creer, ha sucedido, y me ha sucedido hartas veces. Por decir, uno da unos óvulos vaginales y les da unas cápsulas por vía oral, listo, solo eso. Tú desde luego le explicas, porque si tú le vas a decir, señora, usted se me va a colocar por vía vaginal este óvulo cada noche antes de dormir, te juro que no ha entendido ni pico. A ver.
Pese a decirlo, te vas a poner estos bolitos así, son grandecitos, parecen una bala, que esto, que otro, huevitos, te vas a poner a tu parte con tu dedo, que esto, uno le explica, especialmente en el campo, ¿no? Y después le dice a la señora, y vuelve de aquí a 2 días para ver cómo estás. Vuelve a los 2 días. ¿Cómo está, señora? Bien, doctor, ahí estamos un poco mejor, pero ya que ha sido complicado, doctor. ¿Y qué ha sido complicado, señora? Mire, las capsulitas de esas chicas, la verdad las he tomado bien, pero las otras, esas grandes, no podía pasar. Los óvulos se los tomaron. Entonces, esas cosas no pueden suceder, ¿no te parece? Ahora están queriendo hacer que todos hagan en máquina o letra y imprenta clarita. Bueno, entonces, debe ser con letra clara, legible, preferiblemente en imprenta. Se debe dejar en blanco las casillas para las cuales no se dispone de información en ese momento y debe ser empleadas en las completadas, en las próximas consultas. Y se pondrá NS, no sabe, en las casillas cuando el usuario o su acompañante no conoce las escuelas. Hay un bloque donde se debe llenar la fecha de la consulta, día, mes, año, edad, peso, talla, signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. En el segundo bloque se encuentra la metodología más propiamente del sistema SOAP. ¿Qué quiere decir la S? Subjetivo. El O, objetivo. A, análisis, y B, planeación. Recomendaciones para el llenado del SOAP. Siempre utilizar palabras claves, ser puntual y conciso, hacer énfasis en lo patológico, porque no sé si ustedes están viendo, por ejemplo, en el examen físico, digamos, por aparato, por decir, ya cabeza, normoceno, ¿no? O si particular, oiga, la verdad uno pierde el tiempo, ¿no? Simplemente ya a uno debe poner lo que realmente es positivo y que va a influir en el diagnóstico. Mencionar solamente lo normal cuando es permanente, ¿no? Cuando es algo que llame la atención. Bueno, veamos qué es subjetivo. En el subjetivo se anotará el motivo de consulta y la información obtenida a través de la anamnesis. A ver si a mí me pregunta, Choca, señor, ¿qué le molesta? Ay, doctorita, me mata el dolor de barriga. ¿Cómo anotarías el motivo de consulta? ¿Ah? Ya, se anota lo que dice. Lo que dice. No, porque antes teníamos esa particular, no. Dolor abdominal. No. Lo que dice, dolor de barriga. Listo, eso es lo importante, ¿no? Entonces anotar el motivo de consulta y la información obtenida a través de la anamnesis. Se debe anotar el motivo de consulta de la manera como fue formulado por el usuario, por sus acompañantes. Eso es el S. El O es objetivo. Se anotan los datos obtenidos a través del examen físico realizado y resultado de los exámenes complementarios efectuados. A, análisis. Aquí se anota un listado de problemas, ni siquiera listado de diagnóstico, un listado de problemas de salud que ha sido identificado en los pasos anteriores, que incluyen los problemas médicos. O sea, estos problemas pueden ser médicos, pueden ser de desarrollo, pueden ser psicológicos, pueden ser ambientales, pueden ser sociales, pueden ser económicos. Por ejemplo, se puede identificar como problema un diagnóstico, ya está bien, puede ser un diagnóstico, ¿verdad?
no hay ningún problema. Puede ser anotado como problema una manifestación fisiológica, un síntoma o signo, un resultado de laboratorio, un antecedente personal o una circunstancia demográfica, social o ambiental. Eso es en el A. En el P, y es el último. El P es el plan de acción. Debe guardar relación con la lista de problemas. Ejemplo, si este plan de acción número 1 debe responder al problema número 1. En el plan de acción se debe anotar información complementaria necesaria para llegar a un nivel de diagnóstico. Ejemplo, la proporcionada por los exámenes de laboratorio, radiografía, ecografía, biopsia, etc. Tratamiento, los consejos y orientaciones necesarias. Seguimiento que se hará al usuario y la fecha de la siguiente consulta. Listo. Y por último tenemos el acopio. La historia clínica debe permanecer en el establecimiento de salud, guardada dentro de una carpeta, la cual debe archivar. Ya, un poquito más, después nos vamos. ¿Para qué vamos a hacer descanso? De aquí para adelante ya va cosas más relacionadas con enfermedades, ¿no? Pero hay un hecho que es fundamental. ¿Se acuerdan lo que puse? Creo que ya mis neuronas están sinapsando más, ¿no? Gracias. Dayan, hable algo. Ese temita que hablaba de los últimos décadas, las políticas de salud que se implementaron en Bolivia. Yo eso les decía a ustedes que no es por molestarles, ¿no ves? Siempre les comparé incluso a ver, ¿quién eres? Me va a decir, soy tal persona. Eso no es respuesta. ¿De dónde vienes? Tienes que saber quién es su papá, su mamá, su abuelito, sus bisabuelos, para tener una idea de quién es, ¿no ves? Él puede ser un buen tipo, pero vamos a suponer, no hablemos de él, sino de este, aquí. Pero vamos a suponer que su bisabuelo era un pandillero. Con eso no quiere decir que este es pandillero, pero él ya puede decir, caramba, ¿cómo no? Pues ya puede servirse, pero no es una persona tan honesta. Como mi bisabuelo era un jefe de mafia, ¿no? Entonces, eso no es tanto para complicarse la vida, sino para tener una idea más o menos también de dónde venimos, como dicen en otras palabras, y hacia dónde vamos, ¿no ves? Bueno, es por eso que yo les he hablado un poquito de cada cosita del área de la salud que ya deben estar estudiando de los diferentes gobiernos, especialmente de 1952, porque más antes yo creo que en el área de la salud no había nada. Disculpen un segundito, ¿ya? La chichi. Hola. Aquí pasando clase. No, estamos seguro. Últimamente no me llaman chichos, me llaman chichos nomás. Grave llegar a viejo ya. Bueno, entonces, por eso todavía vamos a hablar un poquitito, cosas pequeñas de lo que era el SUMI. El SUMI ha sido una de las grandes políticas de salud que se ha implementado en el gobierno del gringo, del Carlos Sánchez de Lozada, ¿verdad? Y todo, como les digo, no nada es tampoco una cosa propia de cada gobierno, no, porque todo esto viene rescatándose desde años atrás, actualizando obviamente a lo que es hoy la salud, ¿no? Tampoco nada puede quedar lo mismo.
Era una política de salud de Estado que se creó en 2002, ¿no es cierto? Componentes de la estrategia boliviana de reducción de la pobreza y cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio. ¿Se acuerdan? Yo les he dado los objetivos de desarrollo del milenio, pero eso ya para aquel entonces era hasta el 2015. Ahorita tenemos ya no los objetivos de desarrollo del milenio, sino los objetivos de la Agenda 2030, que es del 2015, 18 al 2030. Estamos en 2025, nos falta 5 años para poder alcanzar. Es que todo tiene que ser en base a algo. No se puede hacer nomás en base a lo que yo estoy haciendo. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo, sin saber ni por qué, ni para qué, ni qué es lo que estás haciendo. ¿Ves? Entonces estoy caminando. ¿A dónde? Tú tienes que saber a dónde estás caminando, ¿cierto? Bueno, entonces la ley se llamaba, mejor dicho, la ley era el número 2426, que era el Seguro Universal Materno Infantil. ¿Cuál era el objetivo del SUMI? El objetivo del SUMI es de carácter universal, integral y fundamentalmente gratuito, otorgando prestaciones a las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta 6 meses posteriores del parto. Yo, antes de que aparezca el SUMI, tenía un centro privado y trabajaba feliz, atendía partos, como soy ginecobstetra, vivía de eso bien. Y no solo yo, sino los ginecobstetras, todos en el país, y los pediatras. Cuando se creó el SUMI, todos quedamos con cabizbajos porque pensábamos que eso era el fin. Porque obviamente, ¿no? ¿Quién va a ir a hacerse atender un parto pagando, pudiendo ser atendido gratis? O por lo menos la mayor parte de la gente. La consecuencia de eso es lo que me hizo docente. Entonces empecé a buscar otros lugares, por si acaso, como les digo, no era yo. Pero todo eso fue una falsa alarma, probablemente cayó un poco, pero después volvió a la normalidad. Hoy en día hay clínicas, consultorios, todo lo que ustedes tienen privados, y tienen mucha gente, tranquilo, no pasa nada. No había necesidad, pero es así la vida, ¿no? Bueno, todo lo que corresponde al SUMI era de carácter obligatorio y coercitivo en todos los establecimientos de salud de los 3 niveles de atención del sistema público y la seguridad social a corto plazo. Ojo, era una cosa debería que hacerse sí o sí en los 3 niveles, primero, segundo y tercer nivel del sistema público de la seguridad social a corto plazo, incluso de la medicina privada, y aquellos privados como sin fines de lucro estaban adscritos bajo convenio al SUMI. Marco legal normativo se basa en la Constitución Política del Estado, que establece que la salud es un derecho básico, por lo tanto es responsabilidad del Estado protegerla y promoverla. Ya, ¿qué más? ¿Cuál era y de dónde venía la platita? Porque las prestaciones del SUMI eran totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas. El financiamiento venía de 3 fuentes. Primero, obviamente, venía del Tesoro General de la Nación, el 10% de los impuestos nacionales de la famosa coparticipación tributaria, y el otro del 10% del recursos del Diálogo 2000, Fondo Solidario Nacional. Eso era más o menos un dinero que había en Bolivia de la condonación de deudas externas que había pedido Bolivia a sus acreedores. Pucha, estamos pobres, no me cobré. Entonces a los que se les debía les digo, bueno, no te voy a cobrar, pero esa plata que ustedes me deberían pagar, no me la van a pagar, inviértanlo en ustedes mismos. Entonces ahí había algo de dinero. ¿Qué es el SUMI?
es una política de salud del Estado boliviano creado por la ley para otorgar prestaciones de salud a todas las embarazadas desde el inicio de gestación hasta los 6 meses después del parto, que incluye a los niños y niñas hasta los 5 años menores, hasta los 5 años de edad, donde se ofrece el seguro materno-infantil en todo el territorio nacional, todos los puestos, centros de salud y hospitales del sector público de la seguridad social. ¿Quién paga las atenciones del SUMI? El Estado, a través de los gobiernos municipales. Prestaciones del SUMI para los menores de 5 años. Todo lo que se hace ahora también. El Seguro Universal Materno Infantil ofrece a todos los menores de 5 años los siguientes servicios. Primero, en neonatología, consulta externa, inmunizaciones, atención de urgencia, prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria, las infecciones respiratorias agudas, hiperbilirubinemia, traumatismos obstétricos, o sea, cuando nace el niño a veces hay ciertos traumas, hasta fracturas que se puede ocasionar al niño, al recién nacido. Infecciones del recién nacido, trastornos metabólicos, hidroelectrolíticos, trastornos hematológicos, enfermedades cardiovasculares, endocrinológicas, terapia intensiva. Para el niño de 2 meses a 5 años, consulta externa, inmunización y infecciones, enfermedad del aparato genitourinario, enfermedad de sangre, enfermedades gastrointestinales, desnutrición, intoxicaciones, accidentes, violencias, traumas, problemas quirúrgicos y ortopédicos, alergias, violencias y traumas. Para también enfermedades oculares del sistema nervioso, endocrinológicos, oncológicos, terapia intensiva, pediatría y prestaciones odontológicas. Seguro Universal Materno Infantil no cubre. ¿Qué no cubre? Las órtesis y prótesis articulares, cardíacas, neurológicas y actividades auditivas y dentales. Cirugía estética, quimioterapia, radioterapia, hasta ahorita no cubre, ¿no? Trasplante de órganos y tejidos. Diagnóstico y seguimiento de cromosopatías ortodoxas. Bueno. Esperen, ¿dónde están alistándose? Uy, ¿Qué me falta para ahí? No ¿Ustedes sí son, no, ya quiero ver en internet. No, ya no sé qué más. No crees que digamos patrocinio. A ver. Sí, interesante. Todavía apenas las menos 10, 7 nos vamos, 7 y 5 nos vamos. Me van a ir porque yo no voy a quedar. Voy a ir a bioquímica, farmacia, ¿cómo es el talento? Noche de talento. Noche de talento, gracias. Ahí voy a ir a ver a cantar a ese muchachón. Son buenas, no crees. Cantan bien. ¿Ustedes hicieron noche de talento o no? Sí. Ah, sí. Mucho más fuerte. Una ocasión, por eso ya no ven, una Mucho ocasión más hace fuerte, años ya. pero no sé. Así me insistieron tanto, que vaya doctor, que vaya, va a haber piscina, que no sé qué cosa, vaya, me dijeron, va a haber la elección y la Miss Medicina. Me quedaron tanto que bueno, fui. Era el único. No sabía dónde, qué hacer, qué más tengo. Porque invitaron a todos, obviamente, pero era el único que había ido. ¿Qué iba a hacer? Estuve un rato con los que conocía charlando. Me vine.
Ahorita, espérenme, hay una cosita que quiero explicarles. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que era el SUBI, ¿ya? Ahora, niños, escúchenla bien. A mí me gusta hacer algo actualizado, porque no es bueno como viejo. Claro que hay muchas cosas que probablemente son un poquito antiguas, ¿no? Pero siempre es bueno, por lo menos, tener en la mente que existe eso, porque después pasas vergüenza, porque estás con un contenido de hace 30 años atrás, no funciona, todo cambia. Dentro de lo que era el famoso AIEPI, ¿qué era el AIEPI? Era la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia. Ahora con este gobierno se implementó una atención medio complicadita, pero eso es lo que hay. Y cuando yo vi eso, ese material, te juro que me dio flojera, porque a maminga que hay harto, y no se les puede dar todo eso a ustedes, porque ni que yo los sacara especialistas en esa área de salud. Entonces he sacado un extracto de extracto, ¿ya? Se llama, hoy en día ya no hay SUMI, ¿no? Pero hay SUS, que ya lo hemos avanzado. Entonces se llama atención integrada al continuo del curso de la vida. Ahí está el texto. Atención integrada al continuo del curso de la vida. Y dentro de esa atención integrada al continuo del curso de la vida, si tú quieres, está el control prenatal, más o menos con las características que tiene el SUMI. Y dentro de eso también está parte de lo que correspondía al famoso SAFSI, Salud Familiar Comunitaria e Intercultural. Está todo ello, ¿no? Entonces, esta atención prácticamente incluye al COVID-19. O sea, ¿qué va a haber en esta atención integral al continuo del curso de la vida? Cosa que cuando ustedes estén en un centro de salud hospital, cuando alguien hable, no digan, ay, qué miedo, ¿qué será eso? Por lo menos tengan una idea de en qué consiste. Entonces, incluye, o sea, va a haber dentro de eso el COVID-19, porque hay que hablar del COVID-19, aunque yo no incorporé porque ya es mucho contenido y los va a patear, pero mal que bien ustedes algo saben del COVID-19, pero ahí está. Dos, atención al adolescente, siempre ha habido y existe. A la mujer en edad fértil, siempre ha habido, que es la salud sexual reproductiva. Mujer embarazada, control prenatal. Parto, posparto, recién nacido, menor de 5 años y niños de 5 a 10 años. Y está el adulto mayor, tal vez ese es algo que un poquito diferencia, pero también hay el adulto, siempre ha habido el programa del adulto mayor, se llamaba el SPAS, ya me he olvidado ya, el servicio de atención del adulto mayor, alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces, con todo lo que les estoy acabando de mencionar, prácticamente está el todo dentro de esa atención integral al continuo del curso de la vida. Esta atención integral al continuo del curso de la vida se considera el primer nivel de atención como la puerta de entrada al sistema de
salud, que antes nosotros lo consideramos a la APS. Entonces, en otras palabras, incluye APS, porque decimos que la APS es la puerta de entrada que tiene la población a su sistema de salud. Entonces, considera el primer nivel de atención con la puerta de entrada al sistema de salud, donde se desarrollan procesos de educación, promoción, orientación, prevención, tratamiento de enfermedades y diagnóstico. Ahora, todas esas palabras me van a decir que lo están escuchando ahorita. Lo hemos venido repitiendo desde que nos conocemos y probablemente en otras materias. Todo es ahora educación, prevención, promoción, fomento y restauración de la salud, ¿verdad? Bien. Prestación de servicios integrales e interculturales. Intercultural en la familia y en el establecimiento de salud. Ambulatoriales. Internación de tránsito, servicios básicos complementarios de diagnóstico, articulados con la medicina tradicional, también incorpora la medicina tradicional. La SAPSI también lo incorporaba la medicina tradicional. La red de servicios de salud articulados con la red social, un ratito pues, red social, sus acciones son desarrolladas por el equipo de salud, coordinación y articulación con los sectores comunitarios. También es importante el desarrollo de competencias del personal para la capacidad resolutiva de cada nivel de atención. Doctor, ¿hay alguna guía que no tiene esa parte? No creo. Ajá. Sí, director. No menciona antecedentes. Se En pasa esto, directo al hay guía. algunos que directamente van de Solo lo tengo acá. ¿Y el tuyo cómo es? Ese es mi compañero. Este es el que... Y aquí está el mío. Antecedentes. La evidencia. Y no entre eso, pues algunas Qué raro. De verdad, raro. Bueno, ahora sí, ya se han... ¿Quién es quién? ¿De quién es quién? Ya, me van a decir cuántos son, vamos a copiar esa hojita y les vamos a dar. Yo creo que en la fotocopiadora es lo que han hecho ese error, de verdad. No sé de dónde han sacado. Saltémonos esa parte mejor. Bueno, también si quieren podemos saltarlo, tampoco no es problema, porque de eso, es que eso es necesario. A ver, escúchenme, bien claro les dije que eso es necesario para que ustedes tengan más ubicación de lo que hoy se está haciendo. De todos modos, vamos a darles una hojita a los que no tienen, ¿ya? Por favor, los que no tienen me dicen, yo voy a darles la hojita. No, si les doy la hojita entra, pero pues no voy a gastar en vano, pues. Además es poquitito, ¿sí? A ver, más que preocuparse, escuchen. Es una media página. Ya. Estamos diciendo que también articula, mejor dicho, incorpora la medicina tradicional igual que las Las redes de servicios de salud están articuladas con la red social. Sus acciones son desarrolladas por el equipo de salud, coordinación con los actores. También es importante el desarrollo de los compañeros del personal de salud. El enfoque, escuchen bien, el enfoque del continuo de atención es brindar una atención integral en salud. Según este principio, la población tiene atención calificada durante el curso de la
vida, sobre todo en salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, atención al recién nacido, atención al adulto mayor, adolescente. Prácticamente tampoco no es cosa de otro mundo, pero la verdad es una cosita muy pequeña. Yo creo que no va a dar ni para preguntarles, entonces no se preocupen. ¿Ya? No vamos a dejar eso. Lo que yo único que quiero que entiendan que es la atención integrada al continuo recurso de la vida, que sea otra política del Estado que está englobando prácticamente todo lo que estamos hablando. Bueno, ahora ya nos vamos a antecedentes, si es el SUMI, ahí lo tienen. Perdón, el AIEPI, ahí lo tienen. ¿Qué es el AIEPI? En la estrategia, el AIEPI es una estrategia que es la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia. Surge como una iniciativa, para que vean, tampoco no es nada nuevo. Surge como una iniciativa de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones para la Infancia, la UNICEF. Y tampoco es tan nuevo. 1992, ¿en qué año estamos? Son 2000, como 30 años ya. Ya es el AIEPI, también es viejito ya. Es mayor que ustedes. La atención integrada significa atender y entender al niño como un ser con cuerpo, mente, espíritu y sentimientos que depende de la familia y la sociedad y la comunidad para desarrollarse. No solamente debemos atender al niño como un ser de cuerpo, sino de mente y de espíritu. Significa además que el niño debe ser evaluado en su totalidad, de la cabeza a los pies, para evitar pasar por alto problemas o enfermedades que deben ser atendidos en conjunto. Es frecuente que una enfermedad ocasione o empeore otra. Por ejemplo, la desnutrición empeora problemas respiratorios, diarreas, infecciones, etcétera, etcétera. El concepto de atención integral también se refiere a que los servicios que se ofrece al niño deben estar orientados no solo a la atención de la enfermedad, sino también a la prevención de las mismas y a la promoción de la misma. Con la palabra de enfermedades prevalentes estamos hablando de enfermedades sobresalientes, predominantes, triunfantes en un área geográfica determinada. Por lo tanto, podemos decir que son aquellas que por su frecuencia, por el número de niños que afecta y por el sufrimiento que ocasiona, sobresalen o predominan sobre las otras. Ayer, entonces, es una propuesta que contribuye a reducir el número de muertes por enfermedades transmisibles prevalentes en los menores de 5 años de edad. Contempla entonces un conjunto básico de medidas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación, que incluye enfermedades y problemas con mayor frecuencia. La estrategia AIEPI, ¿no es cierto?, no solo comprende acciones que se realizan en los servicios de salud, sino también incluye acciones destinadas a mejorar la capacidad de la familia, de la comunidad y del ciudadano y la atención. ¿Qué se busca con el AIEPI? Cállense. ¿Qué se busca con el AIEPI? Primero, mejorar las habilidades y capacidades de las personas para atender a los niños. Segundo, la organización de los servicios de salud para la atención integral de los menores de 5 años. Tercero, atención y cuidados del niño. ¿Cuáles son los objetivos del AIEPI? El general es lograr que las familias o comunidades incorporen prácticas saludables en la crianza del niño o niña, proteger y mejorar la salud de la mujer gestante, y que al aplicar las prácticas claves constituya un valor social. Objetivos específicos: reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años. Listo.
principalmente por neumonía, diarrea, malaria, tuberculosis, dengue, meningitis. Todas ellas son enfermedades prevalentes. Reducir la incidencia o gravedad de los episodios de enfermedades infecciosas que afectan a los niños. Neumonía, diarrea, parásitos. Garantizar una adecuada calidad de atención a los niños menores de 5 años, tanto en el servicio de salud como en el hogar. Fortalecer aspectos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades de la niña. Apoyar los esfuerzos locales dirigidos a fortalecer las habilidades y destrezas de la familia y la comunidad. Estrategias del IEPI. Para la implementación de estrategias del IEPI en el departamento se han venido aplicando las siguientes estrategias. ¿Cuáles son? Primero, sensibilizar a los principales actores del sistema de salud. Segundo, conformación de un equipo intersectorial. Tercero, capacitación y profesionalización de los servicios de salud. Cuarto, seguimiento a los capacitados. Quinto, información, educación y comunicación sobre aspectos básicos y el manejo de enfermedades. Sexto, monitoreo y evaluación de los resultados. ¿Cuáles son las prácticas claves de la IEPI? Que se las conocen, si es que no me equivoco, son 5. A ver. 1. Crecimiento físico y mental, que es el famoso control de crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo de un proceso dinámico que significa cambios en su estructura, función biológica, psicológica, social y puede ser de forma cuantitativa y cualitativa. El desarrollo cuantitativo se refiere a cambios en el crecimiento, por ejemplo, talla, peso, perímetro cefálico, ¿verdad? En cambio, el cualitativo se refiere al desarrollo, mayor capacidad del niño o niña a relacionarse con su entorno. Ya me sonríe, ya me dice mamá, papá, ya quiere gatear. Esos son cambios cualitativos. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento, ya hemos dicho, es el crecimiento del niño o la niña. Para ello se necesita una vigilancia constante de parte de la familia. El crecimiento entonces es el aumento físico por la multiplicación celular, se la valora a través de peso y talla. El instrumento clave para controlar el crecimiento de los niños es el carnet de salud infantil. Desarrollo es la capacidad del niño o niño para adquirir habilidades de destreza. El control de crecimiento y desarrollo es un programa que se hace a todos los niños menores de 5 años, desde que nacen hasta que cumplan los 5 años, y se los realiza en todos los servicios de salud de primer nivel. Se acabó el cuento. Ahí están viendo ustedes una grafiquita. Frecuencia de controles de atención integrada en menores de 5 años. Menores de 2 meses debe ser cada 15 días. De 2 meses a 23 meses cada 2 meses y de 2 a 5 años cada 3 meses. Entonces ese control de crecimiento y desarrollo va a elaborarse en base a la talla y peso cada vez que lo lleve y va a ser una curva, ¿lo ven? Ahora, ¿cómo se le interpreta? Si la curva de crecimiento es ascendente, quiere decir que el niño está creciendo y desarrollando bien. ¿Qué se debe hacer? Felicitar a la madre. Es decir, que siga adelante. ¿Lo ven? Si se horizontaliza, quiere decir que el crecimiento está en peligro. Hay que tratar de identificar cuál es la razón por la que el niño no está creciendo ni está desarrollando. Y si es descendente, el crecimiento es inadecuado, debe estar probablemente cruzando al niño con alguna enfermedad o hay un descuido de la atención de la familia, principalmente los problemas de alimentación
Y debemos decirle que regrese en 7 días. Si el niño es menor de 1 año o en 15 días si es mayor de 1 año. Continuar evaluando al niño, vigilando el incremento de peso y talla hasta que la curva sea ascendente. Si la curva de crecimiento persiste, o sea, es horizontal, o decirle en 2 consultas hay que referir al niño al hospital. Hay algunos detallitos que está mencionándose en la escala de desarrollo. Por ejemplo, recién nacido tiene motricidad gruesa, patalea, motricidad fina, sigue los movimientos de los objetos, audición, lenguaje, se sobresalta con los oídos. 1 a 3 meses levanta la cabeza, lleva los objetos a la boca, balbucea. Y puede sonreír a la cabecera. 4 a 6 meses sostiene la cabeza, agarra los objetos, ría carcajadas, acepta, agarra el cuerpo. 7 a 9 meses gatea. Eso es bueno saber, ¿no? Porque no vaya a ser que la señora esté de 3 meses y te diga, ay, mi hijo no sonríe, no ríe a carcajadas. No está todavía con la edad, no se sienta. No, todavía con 3 meses no. 4 a 6 meses sostiene la cabeza, agarra objetos, ría carcajada. 7 a 9, gatea. Agarra un cubo, pronuncia una palabra, mamá. Nunca dice papá, ¿por qué? Porque es el único que sabe que el hombre que está ahí de papá no es su papá, pues no. Pero no hay como negar que su mamá no choca. Por eso dice mamá. Y los pobres hombres cuando a veces dicen primero papá y se quieren morir, ay, mi hijo me dijo papá. 10 a 12 meses se agarra y se sostiene de pie, los objetos, niega con la cabeza, se toma en taza solo, 13 a 18, da paso solo, se hace triángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero termina niños, ahí en los carnetes, en los dibujos, bueno, ahí no está colores, ¿no? Pero ahí está donde dice control, no, curva de crecimiento y desarrollo del niño. Ahí es donde está la edad, donde está por peso y talla, principalmente por peso. Y uniendo 2 consultas vas a ir haciendo la curva y en esa curva vas a ver si es ascendente, descendente o es horizontal. Solo estito más ya, porque si no va a quedar chulo. Pero es que no vamos a dejar a medio. Oiga, me gustaría pasar hasta las 9:15. Pero claro, mira, está ya vamos a quedar en el retraso y el crecimiento. Me haces recuerdo, choca. No me haces recuerdo, chao.